Dios le bendiga y le guarde. Mi nombre es Noel Cabrera de Celeste Group. Estamos aquí hoy lunes en un horario especial. Primeramente queremos pedirle excusa, no solamente de mi parte, sino de la parte de Altar 24, por la cual el jueves pasado no pudimos estar al aire debido a unos problemas técnicos. Ha sido tanta la acogida, no solamente a mí, ¿verdad?, sino a la estación, a esta estación de podcast, que tuvimos un pequeño problema y tuvieron que ampliar la capacidad, ¿verdad?, para que más personas nos pudieran escuchar. Y estamos aquí, como le dije, en un horario especial, el lunes. Tenemos un invitado muy especial, una persona que desde que la conozco, pues el Señor me ha dado testimonio de lo que Dios está haciendo con él. Es una persona que viene también desde la isla de Puerto Rico, está aquí viviendo en la ciudad de Houston, Texas, y una persona que Dios la usa, una persona que tiene un mensaje poderoso para ti. Quiero, sin más preámbulos, presentarle a mi amigo, a un hermano de nombre Carlos Figueroa, Carlitos, como lo conocemos cariñosamente. Y sin más preámbulos, pues Carlitos Figueroa hará con el mensaje en el día de hoy. Bendiciones. Hola, te habla tu amigo Carlos Figueroa. Y por ahora es lo que me gustaría decirte, porque decirte mi nacionalidad, a la iglesia que me congrego o otros factores, entiendo que ocuparían a nivel de tiempo y espacio algún tiempo que para mí lo quiero guardar celosamente en el Señor, para poderte platicar de algo que sí me impera que lo sepas, que es la bendita palabra de Dios. Que creo que en este tiempo el Espíritu Santo está trayendo de nuevo un sentido, que siempre lo ha traído, pero siempre Dios tiene la peculiaridad en ciertos momentos de dar unas puntualizaciones. Incluso esa es la palabra donde viene acmazo en el griego, que viene de la raíz etimológica acmi significa puntualizar, que de ahí es la raíz a nivel de verbo en el griego de la palabra madurez. Y es cuando Dios trae madurez, que esta es la tesis que quiero traer, cuando Dios rebeldece en la madurez de su pueblo, siempre va a puntualizar ciertos puntos. Es como el padre que quiere, le da unas instrucciones a sus hijos, pero las instrucciones más importantes las puntualiza. Es como nuestro Señor en Mateo 28 y 19. Está diciéndole todo el mensaje. Estuvo 40 días después de su ascensión con los discípulos o con varios más. Hay muchas incógnitas que todavía no hemos tenido revelación. Pero antes de irse, las últimas palabras dijo lo siguiente: id y haced discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el fin. En otras palabras, es como, mire, te voy a sintetizar todo el Evangelio. Id y hacer discípulos de las naciones. Bien interesante, el Padre nunca le dijo, id y hacer convertidos a las naciones. Porque el detalle de ser convertido, las personas se quedan inmaduras. El detalle de la transición de un convertido, y no estoy demonizando la capacidad de ser convertido, obvio, antes de ser discípulo hay que ser convertido. Pero la facultad, el problema radica cuando nosotros ponemos el estándar de ser convertido como lo máximo para alcanzar el cielo. Oh, cuidado, porque cuando usted escudriña la Biblia, te das cuenta que la palabra que dice ahí no dice ir y hacer convertido y a ser discípulo. Y obviamente convertido es el primer paso, pero tiene que haber una transición entre convertido a discípulo. El detalle está que muchas veces esa transición entre convertido a discípulo se va a dar por la cotidianidad del evangelio, incluso por aquellas áreas que yo trabajo, la área conductual, la actitudinal, por aquello que muchas veces no cambia cuando acepto a Cristo como mi Salvador. Amén, verdaderamente, por aquellos que han recibido un cambio totalmente trascendental, que conductas adictivas cambiaron de la noche a la mañana, pero si somos sinceros, la mayoría de nosotros tuvimos que cambiar actitudes, modalidades, percepciones, y fue un proceso. Y ese proceso se da por la cotidianidad. Muchas veces se da con una exhortación, con una amonestación o, obviamente, con un trato como Dios decide en su inmensidad hacerlo. Pero el detalle es que se da allí. Creo que el Espíritu de Dios en este tiempo está retando a muchos de nosotros a volver a la esencia de la Escritura, que la esencia significa escudriñar.
Y hay una gran diferencia porque entre escudriñar e interpretar. La mayoría de nosotros crecemos en una generación posmodernista donde la interpretación se ha hecho obviamente como algo cotidiano. No hay ningún problema con la interpretación. El problema es cuando la interpretación se le da una supravalía y a veces ponemos nuestras interpretaciones, inclusive hasta de Dios y hasta del cristianismo, por encima de lo que realmente es su palabra cuando la escudriña. Ahí sí tenemos un problema. Por ejemplo, el detalle de interpretar versus escudriñar es que interpretar solamente lo encuentro 2 veces en la Biblia que Dios nos manda interpretar. Lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, otra. En el Antiguo lo vemos en Génesis cuando José interpreta sueños. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12, que el don de interpretación de sueños. El detalle es que cuando se da esta interpretación, ¿qué significa? La capacidad de yo percibir dentro de mi cognición, dentro de mi unidad de pensamiento, la forma en cómo veo las cosas. Y eso siempre van a influenciar las variables. Ejemplo, la forma en cómo yo veo el evangelio aquí en Houston, Estados Unidos, donde yo vivo, versus cómo se ve en Haití. Mira qué interesante, aunque es el mismo Dios y sirvamos el mismo Dios, la forma de acercarnos es diferente, no porque Dios sea diferente, sino la forma en cómo lo interpretamos. ¿Por qué? Porque las variables que afectan aquí, en Estados Unidos, en Norteamérica, no son las variables que afectan en Haití. El detalle es porque Dios cambia allá o cambia acá. O es mejor allá o es mejor acá. O es peor allá o peor acá. No, es porque Dios es el mismo, pero nuestras interpretaciones siempre van a estar ligadas a nuestras emociones. El detalle es que nuestras interpretaciones no es que las estoy demonizando, pero el detalle es que tampoco las podemos sacralizar del todo. Porque nuestras interpretaciones siempre van a tener la vulnerabilidad de verla según nuestra cosmovisión. Y nuestra cosmovisión no es totalitaria. Nuestra cosmovisión no es absoluta. Dios es absoluto, pero nuestra interpretación no es absoluta. La forma en cómo tú ves a Dios hoy y te la acercas, créelo que no va a ser la misma de aquí a 10 años. Permanezcas fiel en Él o te apartes de Él. Para bien o para mal. El detalle es, si tú pudieras saber todo lo que Dios es, entonces no lo necesitarías. La capacidad endémica de algo enamorarte en la vida es que te pueda sorprender cuando tú menos lo esperabas. Por lo tanto, eso desarrolla en ti una expectación, algo de búsqueda. Nos pasa hasta en las relaciones psicofiliales. Lo que más me enamora de mi esposa no es que me regale culturalmente dentro de mis cumpleaños o Navidad. Es cuando a veces una notita, es cuando a veces un detallito, en un día tan como un lunes o martes, que eso lo hemos postulado nosotros, porque todos los días deben de ser especiales, pero eso es un fenómeno antropológico que no voy a discutir ahora. Viene esa notita que a veces no tiene ni dinero, no tiene nada, incluso a veces lo que menos cuesta es lo que más cuesta, y esa es la notita que me hizo el día. Cuando la leí, mi amor, te amo, o simplemente eres tan especial en mi vida, me escribe. Y esa es la notita que guardo en mi cartera. En mi cartera yo no guardo los grandes regalos, no guardo una camisa por toda la eternidad. Pero qué interesante, a veces lo que menos valor tiene es lo que más valor tiene. Excelente paradoja. Lo de Dios creo que se da exactamente lo mismo. Creo que endémicamente nos creó su imagen y semejanza, como dice en Génesis 1:27. Y cuando lo miramos, lo que más valor a veces le tendríamos que dar es lo que menos valor le estamos dándolo. Antropológicamente eso se conoce como un diálogo diacrónico. Lo que Dios está hablando es lo que menos hablamos y lo que Dios a veces ni está hablando en el cielo es lo que le estamos dando pertinencia aquí. Formas interpretativas de ver la Biblia. Muy diferente cuando se habla de escudriñar. ¿Qué es escudriñar en Génesis 5:39? Escudriñar viene de una concepto en el hebreo que significa escarbar. Algo bien interesante, cuando usted escarba se va a dar cuenta que usted va a encontrar áreas, nociones, aspectos, hasta filosofías en su vida que no se dan a simple vista que usted lo va a encontrar. Si usted está escarbando en un terreno, interesantemente, usted se puede encontrar, en el caso de tierra, se puede encontrar con piedras, se puede encontrar con nemátodos que son gusanos. Jamás probablemente usted viera eso simplemente pasando por el terreno por encima. Hay áreas que solamente se descubren cuando escarbamos, principio espiritual. Hay áreas en nuestra vida que simplemente Dios las va a trabajar cuando escarbemos. Hasta que no escarbemos no se dan, no porque Dios carezca de soberanía, sino porque se nos corresponde a nosotros. Lo traigo en la dialéctica del salmista. El salmista comprendió que habían áreas de él que él no conocía. Tanto así que el salmista se dio cuenta que el mayor peligro a veces no es Satanás, sino que dijo, guárdame de mí mismo. A veces el mayor enemigo duerme con nosotros, somos nosotros mismos.
Incluso él en una ocasión postula lo siguiente: Señor, incluso líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Esto marca un periodo, un paradigma, porque se está dando cuenta que aunque podemos tener una catarsis, lo que se llama una teofanía con Dios, donde se nos paran los pelos, donde podemos hasta llorar en su presencia, aún estando en la inmensidad de toda la cosmovisión y la conceptuación dentro de la que la espiritualidad merita, hay fragilidad de no ver la totalidad de Dios. En otras palabras, en este momento se da cuenta de algo: Señor, que aunque estoy en este momento de éxtasis, aunque estoy en este momento confesatorio contigo, de sinceridad, de pureza, de transparencia, hay áreas en mi vida que ni las puedo percibir. Por favor, escudriñalas tú. Es alguien que conoce sus limitaciones. Solamente eso lo puede hacer alguien que está ejercitado en escudriñar. Por lo tanto, por favor, volvamos a la raíz de escudriñar las Escrituras, de volver a eso que trae noción, pero que trae también firmeza, y lo que trae firmeza trae madurez. Para eso podemos hablar de un sinnúmero de textos. Yo me voy a concentrar dentro de mis limitaciones humanas solamente en uno, y esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13 verso 11. Incluso esta carta es una exhortación a todos los líderes de la iglesia de Corinto. Es una carta que se da dentro de unas facultades a nivel de un contexto de una iglesia que fluía en los dones. Era la iglesia que dentro del posmodernismo occidental capitalista, neoccidental, todo el mundo se hubiese querido congregar por la facultad de milagros, señales y prodigios. Pero sin embargo, en las áreas ocultas, en las de que nadie se veía, que Dios le da importancia y vigencia, sin menospreciar los dones, pero lo que sostiene los dones es el área del carácter. Le está trayendo por Pablo una exhortación muy dura, diciéndole: tremendo todo lo que ustedes hacen, no hay ningún problema. El detalle es que no es sostenido sobre nada. Otras palabras, son como un árbol sin raíces. Son obviamente como tinajas vacías que no tienen aceite. Son como tinajas de agua también, que el que sediento, si se acercara, se sorprendería con la decoración de la tinaja. Pero ¿qué pasaría si tú sediento encuentras una tinaja vacía? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si ha perdido la funcionalidad? Así es la conceptuación de la inmadurez. La inmadurez siempre está pendiente en florecer sin antes crecer hacia abajo, sin antes echar raíces. La madurez siempre está pendiente en ofrecer o en ser saciado antes de dar. La inmadurez tiene la peculiaridad de ser algo que busca ser saciado y nunca saciar. Y Pablo trae una exhortación dentro de las muchas que trae cuando ya está atando los cabos en esta carta, y le dice a sus líderes o a sus ministros, laicos, obispos, todos los que están allí, le está diciendo 5 principios fundamentales que tienen que ver en una teología orgánica con madurez. Vamos a ver lo que dice. El verso 11, capítulo 13. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 5 principios que Pablo encierra una carta, bien clásico dentro de las epístolas griegas, dejando como en estas grandes epopeyas también y películas lo mejor para el final. Esta carta está a punto de concluir y Pablo, como aquel discurso, el que busca como que resumir todo, está dejando como que estos principios para la finalidad, como para que se acuerden, como lo que le traje anteriormente de Mateo 28 y 19, de ir y hacer discípulos a las naciones. Pues Pablo está haciendo lo mismo, le está dejando unos principios. Mire, le voy a dejar estas 5 herramientas, dentro de todo lo que he hablado, dentro de todo lo que he exhortado, confrontado, he amonestado, quiero que tengan esto. El primer punto le dice tener gozo, el segundo perfeccionado, el tercero consolado, el cuarto ser de un mismo sentir, unanimidad, y el quinto vivir en paz. Vamos a hablar un poquito de cada uno y con eso encerramos la métrica de este mensaje. Está hablando de gozo. Incluso el gozo que está hablando aquí no está hablando de risa. Dentro de la cosmovisión del hebreo, el gozo no es sinónimo de alegría. Incluso alegría es la manifestación normal dentro de una unidad de sentimiento de que me produce algo. El gozo, todas las implicaciones que tú ves del gozo, que tanto es así en Gálatas 5:22, se le llama y tiene que ver con un postulado
del fruto del Espíritu. No tienes que ver nada por las circunstancias que vivo, sean de alegría, de tristeza,